Pues va, primero que nada agradecerles a quienes están conectadas aquí en este taller, ¿no? A Tania, Ana, Sergio, muchas gracias por estar y a todas las personas que nos vayan a ver después en la grabación de este pequeño taller. Pues primero que nada, muy contento de estar platicando con ustedes sobre algo que es sumamente importante, que son los presupuestos públicos, particularmente los presupuestos de los municipios, ¿no? Hay un reto bien importante de pedagogía alrededor de cómo los municipios generan sus ingresos y gastan el dinero público. Entonces, lo que queremos hacer con este pequeño taller es dejar bien claros estos conceptos de manera muy sencilla para que todas las personas puedan entender cuáles son estas cosas generales que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de finanzas públicas municipales. Primero que nada, perdón por la voz también, porque es mi tercer día diagnosticado con COVID. Vamos muy bien, con mucho ánimo y con fuerza, que es lo importante. Pues bueno, vamos a empezar entonces. Pues bueno, primero algunos de los objetivos para esta sesión son tres objetivos bien claros. Primero, los conceptos generales sobre las finanzas públicas, que los podamos entender, que los podamos reconocer. Segundo, que conozcamos un poco sobre el origen y el destino del dinero público, ¿no? En términos de los municipios. Y tercero, abordar algunos aspectos de casos específicos y ejemplos de municipios, buenas prácticas, escenarios ideales, cómo han gastado algunas ciudades en Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces, algunas preguntas que queremos resolver es, pues, ¿de dónde se obtiene dinero el gobierno municipal? ¿No? ¿Cómo se planea en qué se va a invertir el dinero? ¿Cómo se ordena la contabilidad gubernamental, que es muy importante? ¿Cómo las personas podemos revisar el gasto? Y cómo las ciudades más grandes del país utilizan los recursos públicos, ¿no? Y una comparativa para reconocer estas mejores y peores prácticas en finanzas públicas municipales, ¿no? El orden de los temas, pues está estructurada la charla y este pequeño taller en 5 temas. Primero, el proceso de las finanzas municipales. Segundo, lo que tiene que ver con ingresos. Tercero, los egresos. Cuarto, pues ya algunos ejemplos específicos de algunos municipios de Jalisco, de cómo gastan y cómo han recaudado también. Y al final, pues bueno, abrir un espacio para preguntas y respuestas relacionadas con este tema. Aunque si por ahí tienen a Ana, Tania, Sergio, alguna pregunta, pues bueno, estoy abierto también para responderla en el momento que ustedes deseen, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. Primero, la parte más técnica y teórica de las finanzas públicas te habla del ciclo presupuestario. ¿Qué es el ciclo presupuestario? Son estas 7 etapas en las que los diferentes niveles de gobierno planean y terminan transparentando el gasto, ¿no? Estas 7 etapas, pues ahí las podemos ver, ¿no? Son la planeación, la programación, la presupuestación, el ejercicio de control, seguimiento, evaluación y transparencia. Cada una de ellas tiene particularidades que técnicamente son muy sencillas, pero que a la hora que se ejecutan hay que ser muy conscientes de por dónde van las cosas, ¿no? Primero, hablando de planeación, ¿qué habla de planeación? Es la orientación de los programas, ¿no? Es el primer paso que tienen los municipios para saber hacia dónde va a ir el recurso, ¿no? Programación tiene que ver ya con la definición de programas tal cual de los municipios, dónde se van a gastar el dinero. Presupuestación tienen que ver con cuánto sabemos que vamos a ingresar, ¿no? Y por lo mismo, cuánto vamos a gastar. Ejercicio y control tiene que ver ya tal cual hacia dónde se va el dinero. Seguimiento, pues es esta parte de saber, de evaluar el desempeño, ¿no? De monitorear el desempeño del ejercicio del gasto. La evaluación tiene que ver con darnos cuenta si se están cumpliendo los objetivos en la forma en la que estamos gastando. Y por último, transparencia, rendición de cuentas, que tiene que ver con, ahora sí, conocer cuál fue el destino final de los recursos de los municipios. ¿No? Esta es la parte más técnica y más teórica. Pero si pudiéramos aterrizar todo este ciclo presupuestario a momentos y documentos muy específicos, estaríamos hablando de 3 cosas principalmente, que son las que vamos a abordar con más detenimiento aquí. Las leyes de ingresos, los presupuestos de egresos y los avances de la cuenta pública o la cuenta pública tal cual, ¿no? Las leyes de ingresos, como saben, esta es una discusión que tienen todos los niveles de gobierno sobre cuánto dinero van a tener para el próximo año, ¿no? Esta discusión se da por ahí de noviembre y pues participan obviamente todos los municipios. Los presupuestos de egresos, que tiene que ver a dónde vamos a destinar estos recursos específicamente. Su aprobación es en diciembre por parte de los cabildos, y los avances de cuenta pública que se dan de manera trimestral, ¿no? Por obligación de ley, cada 3 meses se tiene que publicar el avance de cómo se están generando
los egresos en los municipios, ¿no? Algo bien importante que hay que mencionar es que en la ley de ingresos sí participa el Congreso del Estado, porque ellos sí aprueban las leyes de ingresos de los municipios, los presupuestos de egresos no los aprueba el Congreso del Estado, nada más los aprueban los cabildos, ¿no? Y entonces eso hace que haya un montón de margen de maniobra y a veces pues discrecionalidad en los municipios de hacia dónde y cómo se tienen que dirigir los recursos de las ciudades de los municipios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar un poquito como en esta línea del tiempo sobre estos tres documentos, estos tres momentos importantes? Pues primero, como les mencionaba, ¿no? La discusión siempre en el último trimestre del año de cuánto vamos a recaudar. Por ahí se hace entonces la estimación de la ley de ingresos que se manda al Congreso y que también ya posteriormente es aprobada por ellos mismos, ¿no? Después ya con esta ley de ingresos autorizada tenemos que ver hacia dónde vamos a gastar este dinero, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? A diferencia de las empresas, a diferencia de las personas, los gobiernos no tienen la finalidad de ahorrar, ¿no? El objetivo de los gobiernos es gastar absolutamente todo el recurso, pero que ese gasto, ese ejercicio, se convierta en una mejora de la calidad de vida de las personas, que se convierta en mejores municipios, en mejores servicios públicos, ¿no? En mejores espacios para vivir. Entonces, eso es bien importante porque, por un lado, hay veces que escuchamos comentarios que piensan que cuando un municipio, cuando un gobierno ahorra dinero, está siendo bueno. Pues no necesariamente, ¿no? Muchas veces la eficiencia de los municipios se puede ver en el momento en que gastan todo su presupuesto, pero lo gastan de manera adecuada, ¿no? Eso es muy importante. Ya que sabemos cuánto va a ingresar al municipio, pues bueno, ahora sí se desarrollan los presupuestos de egresos, ¿no? Que como todos, por todos conocidos, es la planeación de en qué se va a gastar el dinero durante todo el año, ¿no? Es bien importante. La misma cantidad de las leyes de ingresos es la misma cantidad de los presupuestos de egresos, por lo mismo que les decía, ¿no? El objetivo de los gobiernos no es ahorrar, sino es invertir para mejorar las condiciones de vida de las personas y para cumplir, obviamente, con sus tareas y responsabilidades. En este caso, en 2020, la ley de ingresos de Guadalajara fue 9,772 millones de pesos, igual que su presupuesto de egresos, y en el caso de Zapopan, su ley de ingresos fue de 7,567 millones, igual que su presupuesto de egresos, ¿no? Las dos ciudades más grandes de Jalisco. Y bueno, es normal que en el proceso del año los gobiernos municipales recauden un poco de más o un poco de menos, ¿no? Es bien importante que veamos qué pasa, ¿no? Cuando se recauda de más, porque aquí se dan las llamadas ampliaciones presupuestales que terminan siendo recursos que no se planearon y que por tanto se pueden ejercer con mucha discrecionalidad. Más adelante vamos a hablar de casos particulares de municipios en Guadalajara, en Jalisco, perdón, donde hemos visto que se han desarrollado estas ampliaciones presupuestales o estos gastos excedentes, ¿no? Por último, pues bueno, en enero de cada año los municipios tienen que publicar cómo se gastó el dinero que ejercieron el año anterior, ¿no? De acuerdo con la ley de contabilidad, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los estados analíticos que integran la cuenta pública, es decir, todas estas clasificaciones del gasto que más adelante vamos a ver, tienen que estar publicadas a más tardar a finales de enero. Entonces, por eso decimos que a finales de enero podemos ahora sí ver exactamente cómo gastaron todos los municipios, ¿no? Y pues bueno, la finalidad de este taller es ir acompañando este proceso, estos conceptos, para que los tengamos más claros, para que los podamos identificar, para que conozcamos cuál es esta ruta que llevan, ¿no? En temas de ingresos, en temas de presupuesto de egresos y por último, la cuenta pública, ¿no? En temas de ingresos, pues bueno, hay tres clasificaciones bien grandes en materias de ingresos, que es los ingresos de libre disposición, las transferencias federales o estatales etiquetadas y los ingresos derivados de financiamiento, ¿no? Estos grandes conceptos tienen varias particularidades que son las que vamos a abordar a continuación, ¿no? Primero, los ingresos de libre disposición, que tienen que ver con los ingresos que los municipios pueden gastar en lo que ellos decidan, de manera libre, ¿no? ¿Cuáles son estos ingresos de libre disposición? Primero, los impuestos, ¿no? Como sabemos, los municipios tienen a su cargo uno de los impuestos más importantes de todo el país, que el principal es ¿no? El predial. Es este impuesto que pagamos por la posesión de un predio, de un terreno, ¿no?
El segundo impuesto más importante es la traslación de dominio, que es cuando hay una compraventa de bienes inmuebles o de terrenos, pues bueno, hay un porcentaje de impuesto que también se paga al municipio. Y hay otros impuestos también como para juegos, etcétera, pero uno de los más importantes también es el impuesto a espectáculos públicos que se dan en el municipio. Es bien importante dejar claro que cuando hablamos de impuestos, ahí estamos hablando, yo creo que de la parte más importante de recaudación de los municipios. Hay ejemplos internacionales importantísimos de cómo una buena recaudación de impuestos puede asegurar de verdad ciudades y municipios que cumplan a cabalidad con sus responsabilidades, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Bogotá. En Bogotá, el 70% de los ingresos que genera la ciudad nacen a partir del predial. Esto implica también que hay un cobro justo de los impuestos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las multas son diferentes al cobro de los impuestos en términos de justicia fiscal. ¿Por qué? Porque a ti te cobran un impuesto sobre la riqueza o sobre la pertenencia de algo que tienes, ¿no? Y las multas no necesariamente es así, ¿no? Entonces, si hablamos también de justicia fiscal, los impuestos se vuelven fundamentales. Contribuciones de mejora es el segundo punto de los ingresos de libre disposición. Son estos convenios que se generan para mejorar el municipio y que puede ser también con entes públicos o con entes privados. Por ejemplo, muchas de las contribuciones de mejora que hacen los municipios, estos como pequeños convenios que celebran, son con las universidades públicas, ¿no? De repente, por ejemplo, aquí la UDG puede decir, oye, quiero pavimentar una nueva calle que lleva a uno de los campus de la universidad. Entonces, ahí pues entran inversión tanto de la universidad como del municipio para solventar eso, ¿no? El tercer concepto es el de derechos. Aquí tiene que ver los derechos, pues son estos pagos que hacen las personas por servicios o por bienes de dominio público, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos más claros del pago de derechos? Pues bueno, en el caso de Guadalajara, en los últimos años, los derechos que más ingresos representan al municipio han sido el uso de piso, que es, por ejemplo, cuando las personas hacen uso del espacio físico del municipio, por ejemplo, con fines comerciales. Entonces, pues tienen que pagar una cuota al municipio. Eso genera un alta derrama en materia de ingresos hacia los municipios. También está, por ejemplo, el tema de los estacionamientos. Los estacionamientos también pagan impuestos hacia los municipios o incluso los cementerios, ¿no? Cuando las personas entierran a sus seres queridos, pues bueno, también pagan estos derechos y también representan ingresos importantes hacia el municipio. Eso es como parte de los derechos que representan usos de bienes públicos. Y cuando representan pagos por prestación de servicios, los derechos se transforman en, por ejemplo, las licencias de construcción, ¿no? Si yo voy a construir algo en el municipio, pues bueno, pago mis derechos para poder construir, ¿no? También están las licencias o permisos de giro, es decir, si yo tengo un establecimiento, pues tengo que pagar el permiso y la licencia que me acredite que puedo tener y algo que esté relacionado con el giro al que me dedico, y eso también es un pago de derecho, ¿no? Y también, por ejemplo, los anuncios, ¿no? Desde espectaculares, desde bardas, etcétera. Esto también genera licencias y permisos de anuncios que en realidad se pagan a través de este concepto de derechos. Esos son los derechos. Los aprovechamientos tienen que ver con las multas que se pagan también al municipio, pueden ser por materia de tránsito, de protección civil, de un montón de cosas que tiene el municipio a su cargo, ¿no? Ventas de bienes y servicios, pues bueno, aquí pueden, por ejemplo, ser las enajenaciones por parte de los municipios. Si de repente el municipio vende, es decir, enajena algún terreno, pues bueno, también es dinero que puede usar de manera libre. El sexto punto son las participaciones, el famoso ramo 28. Las participaciones son el dinero que manda la federación y el estado a los municipios y que ellos pueden utilizar en lo que quieran con plena libertad, ¿no? El séptimo punto son los incentivos derivados de colaboración fiscal. Por ejemplo, si el municipio se encarga de cobrar como algunos impuestos o algunas multas que genera la federación, pues bueno, ahí la federación o el estado les puede pagar un poco al municipio y ese dinero también lo pueden usar en lo que quieran los municipios, ¿no? Y otros ingresos que ahí es, pues los casos ahí raros que aparezcan, pues entran en concepto de otros ingresos de libre disposición.
Estos ingresos es bien importante dejarlo claro, los municipios los pueden destinar a lo que quieran, ¿no? El segundo gran concepto son las transferencias federales o estatales etiquetadas. Aquí sí van rubros, vienen fondos que están muy claros a qué los tiene que destinar el municipio, ¿no? El primero son las aportaciones, ¿no? Las famosas aportaciones federales, que es el ramo 33. Ahí vienen un montón de fondos que los municipios tienen que utilizar, ya sea para seguridad pública, para desarrollo social, para a veces desarrollo económico, etcétera. Entonces, ahí son los fondos etiquetados que manda la federación. Segundo, el tema de los convenios. Ahí puede, por ejemplo, los municipios celebrar convenios con diferentes, perdón, el municipio celebra convenios con los estados para atender diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, convenios específicos para atender la violencia en contra de la mujer, convenios específicos para cosas de desarrollo social, convenios específicos para mejorar, por ejemplo, o impulsar a las organizaciones de la sociedad civil. Y estos convenios, pues bueno, también son transferencias que son de la federación o del estado y que van etiquetadas para los municipios, ¿no? Luego, fondos distintos de otras aportaciones tienen que ver con estos fondos específicos de algunos municipios, a veces de algunos estados también, que van enfocados a recibir dinero por cosas que hace el municipio, ¿no? Por ejemplo, el fondo minero, que ya está extinto, era un fondo que le daban a los municipios que tenían pues esta tarea, ¿no? O que tenían esta ventaja de producir minerales, que tenían una industria minera importante, pues bueno, parte del dinero que recibía la federación por esto, pues también lo daba a los municipios que producían, ¿no? Lo mismo para los municipios o las entidades federativas que producen hidrocarburos, ¿no? O que extraen petróleo. Estos son los fondos distintos de otras aportaciones y estos fondos también se dan a estos municipios con estas vocaciones y son etiquetados para fines específicos, ¿no? Y por último, pues otras transferencias federales etiquetadas, que ahí van el resto de transferencias y aportaciones que los municipios tienen que gastar de manera específica y marcadas por la ley, ¿no? Y por último, pues bueno, los empréstitos o créditos, que son pues todos los financiamientos que piden los municipios. Muchos de ellos, o más bien todos, tienen que estar sometidos a las leyes de deuda que dicten también los estados, ¿no? Entonces, digamos que estos son los tres grandes rubros de los ingresos en materia municipal, ¿no? Ahora, me quiero permitir ponerles cómo se ven los estados analíticos de los ingresos de los municipios, ya que conocemos los conceptos, ¿no? Entonces, déjenme, les voy a compartir otra pantalla. Les voy a compartir otra pantalla para que podamos revisarlos. Denme un segundo. Y aquí está, ¿no? Por ejemplo, esta es la ley de ingresos de Guadalajara, y pues bueno, aquí están, como vemos, los conceptos que abordábamos. Esto es lo que planea recibir Guadalajara en 2021, 2,000 millones en materia de impuestos, no tienen nada en materia de cuota y aportaciones de seguridad social, nada en contribuciones de mejora, ahí están los derechos, más de 1,000 millones de pesos. Pero esto es como las leyes de ingresos, es la carta Santa Claus, ¿no? Es lo que los municipios piensan recaudar. Pero, ¿qué pasa cuando ya lo recaudan? Cuando ya lo recaudan, los estados analíticos se ven de esta manera, ¿no? Por un lado, aquí podemos ver en la primera columna el ingreso estimado, es decir, lo que marcaba la ley de ingresos. En la segunda columna podemos ver las ampliaciones o reducciones. En la tercera columna, que es ya el ingreso modificado, pues es la suma o la resta de estas ampliaciones y reducciones al ingreso estimado. Ingresos devengados, ingresos recaudados, exactamente lo mismo. Y pues bueno, ya después podemos ver los porcentajes, ¿no? Si se dan cuenta, es el estado analítico de ingresos del municipio de Zapopan en 2020, ¿no? ¿Cómo les fue en materia de recaudación? Pues bueno, sabemos que 2020 fue un año bastante difícil para todos los niveles de gobierno, incluidos los municipios. Esperaban recaudar 2,593 millones en materia de impuestos, solo recaudaron 2,452, ¿no? Por ahí, 140 millones de pesos menos en materia de impuestos logró recaudar Zapopan.
hay algo bien importante que analizar por aquí. Si vemos uno de los puntos y de los rubros que más aumento tuvo en los ingresos para Zapopan es el de los aprovechamientos. ¿Qué son los aprovechamientos? Las multas, ¿no? Multas, como mencionábamos, de todo tipo, desde vialidad, protección civil, estacionamientos, hay un montón de multas que puede generar el municipio. Esperaban recaudar 49.5 millones y terminaron recaudando 437 millones. Esto es 883% más de lo que estaban esperando, ¿no? Esto es bien importante porque esto implica que, pues que hubo una mala planeación sobre cuánto iban a recaudar en multas, ¿no? Y la verdad es que esto parece más un poco una pequeña trampa del municipio en la planeación de sus ingresos, porque si analizamos el historial de ingresos de Zapopan, vamos a ver que sus estimaciones por aprovechamientos siempre han ido a la baja. Es decir, siempre dicen que van a recaudar menos de lo que en realidad terminan recaudando. Esto, cuando se convierte en ejercicio del gasto, muchas veces se convierten en fondos que, como no están presupuestados, permiten más discrecionalidad para dónde dirigir el gasto. Por eso es bien importante una correcta planeación del gasto, ¿no? Porque y planeación del ingreso, perdón, porque nos ayuda a determinar muy bien hacia dónde vamos a dirigir estos recursos, ¿no? Esto es de manera sencilla cómo se ven y cómo se pueden leer estas estimaciones de ingresos, ¿no? Si vemos al final, podemos identificar que aquí Zapopan tenía 7.567 millones de pesos estimados en recaudar y terminó recaudando 7.979 millones. Es decir, a pesar de que fue un año de pandemia, 2020, a Zapopan no le fue nada mal en términos de recaudación, ¿no? Ya más adelante, si quieren, nos ponemos a ver cómo estuvo el tema de ingresos y qué implica que haya tenido más ingresos y esto cómo se vio reflejado en sus egresos, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que se pueden leer los estados analíticos de ingresos. Como les comentaba, este corte de cómo se va dando la cuenta pública y de cómo se van dando tanto los ingresos como los egresos, se da de manera trimestral. Este documento que les estoy mostrando, cada 3 meses lo va sacando el municipio para que podamos, las personas y para que todo el mundo podamos identificar cómo se va avanzando en materia de ingresos. Y pues bueno, les voy a compartir esta presentación por si después quieran entrar a ver los links y los enlaces para ver los ingresos de Zapopan y Guadalajara. Ahí se los compartimos también, ¿no? Luego, esos en términos generales, ingresos, ¿no? Ya vimos, pues los ingresos de libre disposición, las transferencias etiquetadas, las deudas, cómo se puede contratar deuda. Ahora vamos a hablar de los egresos y cómo se analizan estos y cómo se pueden revisar, ¿no? Pues primero, como saben, en diciembre se aprueban los presupuestos de egresos en los municipios, ¿no? Y como ya lo habíamos comentado y reiteramos, la cuenta pública lleva un avance trimestral, ¿no? La cuenta pública es tal cual como se está gastando, ¿no? El dinero. Y bueno, ¿cómo se puede clasificar y cómo se ordena la contabilidad gubernamental, ¿no? ¿Cómo se desarrollan estos diferentes esquemas a los que nosotros podemos monitorear para ver cómo se están gastando? Pues bueno, hay 5 clasificaciones principales en el gasto público, ¿no? La primera es la clasificación programática, que en términos generales habla sobre los programas presupuestarios y sobre el gasto programable o el gasto no programable, ¿no? La segunda clasificación es la clasificación funcional, que sus conceptos generales es cuánto dinero se va a desarrollo social, cuánto se va a desarrollo económico y cuánto se va a gobierno, ¿no? Esa es la segunda clasificación. La tercera clasificación es la económica, que habla de cuánto es el gasto corriente del municipio y cuánto es el gasto de capital, o sea, cuánto es el gasto en inversión pública o en obra pública, ¿no? Estas 3 clasificaciones son importantes, por ahí podemos hacer ejercicios para su revisión, pero en las que principalmente me quiero enfocar en este taller son en las últimas 2 clasificaciones, ¿no? La cuarta, que es la administrativa, que es cuánto gastan las diferentes dependencias y áreas de los gobiernos municipales, y la quinta clasificación, que es por objeto del gasto, que es cuánto se gasta en estos rubros
muy claros, muy entendibles, ¿no? Esta clasificación por objeto del gasto para mí es la clasificación más importante cuando se analizan presupuestos. ¿Por qué? Porque es la clasificación más amplia, ¿no? Más detallada y a través de conceptos que la verdad son muy sencillos de entender. Entonces, pues vamos a darle paso al análisis de estas dos principales clasificaciones, la administrativa y la de objeto del gasto. Abordemos la clasificación administrativa. ¿Cómo se ve esto es el estado analítico del presupuesto de egresos, es decir, esto ya es cuenta pública del municipio de Guadalajara en 2020. Aquí nos dicen exactamente cómo se gastaron los recursos de las diferentes dependencias del municipio de Guadalajara, ¿no? Aquí vemos la presidencia con 294 millones, que al final nada más terminaron ejerciendo 199 millones, ¿no? Ahí está en la columna de devengado. Es bien importante hablar sobre estas clasificaciones y estas columnas para saber cómo se leen esos estados analíticos, ¿no? Por un lado está la columna del aprobado, que es lo que está en el presupuesto de egresos tal cual, es decir, desde diciembre del 2019, Guadalajara planeó este gasto de aprobado en sus diferentes dependencias, ¿no? En el transcurso del año hubo estas ampliaciones o reducciones, ¿no? Como podemos ver, las principales reducciones estuvieron por ahí en la Coordinación General de Administración e Innovación, con 34 millones de menos. Por ahí también está la Coordinación General de Gestión Integral, 36 millones de menos. Y ¿quién recibió ampliaciones o quién fue el área del municipio de Guadalajara que más recibió ampliaciones? Pues por ahí podemos ver la comisaría de la Policía de Guadalajara, que recibió ampliaciones por 61 millones de pesos, ¿no? El modificado, pues como bien lo indica aquí, es la suma o resta del aprobado y las ampliaciones y las reducciones. El devengado, para mí, es el concepto más importante. ¿Por qué? El devengado es el recurso que termina siendo comprometido y termina siendo verdaderamente gastado por los municipios. Es decir, el devengado implica que es recurso ya comprometido, que a lo mejor no ha sido totalmente erogado, no ha salido de las cuentas bancarias del municipio, pero que ya está completamente comprometido, ¿no? Entonces, este devengado ayuda un poco también a identificar que hacia finales del año, el 31 de diciembre, esto fue lo que en realidad se terminó de gastar, ¿no? 8,375 millones en el caso de Guadalajara. Pagado solo fueron 7,714 millones. ¿Qué implica? Que estos más o menos, que son como 600 millones de pesos, aunque no habían salido de la cuenta del municipio, ya estaban comprometidos. Por eso siempre cuando analizamos los presupuestos, cuando analizamos las cuentas públicas, es bien importante hablar del recurso devengado, porque es el recurso que ya sabemos que tiene un destino final, ¿no? Por aquí podemos ver incluso el subejercicio de las dependencias de Guadalajara, ¿no? Esta es la clasificación administrativa de Guadalajara, esta es la de Zapopan. Algo muy chistoso que pasan en los municipios de la zona metropolitana de Jalisco es que tienen estas como coordinaciones generales, ¿no? En vez de tener direcciones o dependencias, tienen coordinaciones generales que agrupan muchas tareas, ¿no? Muchas responsabilidades. Así es como se ve la clasificación administrativa en Zapopan. Por aquí vemos la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería, la Contraloría, etcétera, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se dan estos errores de planeación, ¿no? En el caso de la Contraloría Ciudadana, pues se planearon 332,000 pesos y solo terminaron gastándose 49,190 pesos, ¿no? Esa es la de Zapopan, esta también es la de Tonalá, me parece. Aquí podemos ver también cómo está dividido Tonalá en esta clasificación administrativa. Esta clasificación administrativa pues, nos ayuda también a identificar pues, cuáles son las dependencias y cuáles son las áreas que tiene cada municipio para desarrollar sus responsabilidades, ¿no? Y para cumplir con sus responsabilidades. Entonces aquí podemos ver la clasificación administrativa también de Tonalá, ¿no? Entonces, eso es la administrativa, es cuánto gastan las diferentes dependencias del municipio y eso implica desde su nómina, desde sus compras, desde las obras que realicen, desde absolutamente los bienes inmuebles que compren, los bienes muebles que compren. La clasificación administrativa implica todos los gastos
que tienen específico las dependencias. Ahora, cuando hablamos de la clasificación por objeto del gasto, que como les mencionaba, para mí es la más importante porque es la más detallada, vemos estos tres conceptos principales, ¿no? Capítulo, concepto y partida. ¿Qué es el capítulo? Pues bueno, es el mayor nivel de desagregación que identifica ahí cómo se van gastando los recursos. El concepto, que es el segundo nivel de desagregación, y por último, las partidas, ¿no? Hay genéricas y hay específicas. Este clasificador en particular tiene 9 capítulos, los podemos ver aquí del lado derecho, son ampliamente conocidos. Servicios personales tiene que ver con todo lo relacionado con la nómina. Material y suministros tiene que ver con todas las cosas, todos los insumos que necesitan el gobierno para funcionar, ¿no? Que pueden ser desde papelería, gasolinas, todo este tipo de cosas, de estos insumos que necesita el gobierno para funcionar. El capítulo 3000 es el de servicios generales. Aquí está la contratación de todas estas empresas o todos estos servicios que necesita el municipio para funcionar. Por ejemplo, si el municipio necesita rentar bienes inmuebles, o, por ejemplo, edificios o oficinas, pues aparecen servicios generales. Los gastos que hace el municipio en materia de comunicación social entran en el capítulo también de servicios generales. Las contrataciones de asesorías que hace el municipio también entran en servicios generales, ¿no? El capítulo 4000 son transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Ahí hay dos cosas bien importantes. La primera es, aquí está todo el recurso que mandan la administración centralizada de los municipios a sus organismos descentralizados, ¿no? Por ejemplo, me parece que Guadalajara tiene como 9 organismos descentralizados y el recurso que les manda a estos organismos descentralizados va en esta parte de transferencias, asignaciones y subsidios. Por otro lado, este capítulo 4 también tiene las ayudas sociales directas a personas. Es decir, todos los programas de ayuda social que desarrollan los municipios están enfocados o están integrados también en este capítulo. El capítulo 5 son los bienes muebles inmuebles, que es decir, todos los automóviles o todos los terrenos, todos los edificios que puede comprar el municipio, están aquí en este capítulo 5000. Inversión pública es específicamente obra pública. Todo lo que va destinado a obra pública está en el capítulo 6. El capítulo 7 y el capítulo 8 normalmente están en ceros en todos los municipios porque son conceptos que no se desarrollan en los municipios. Y por último están el capítulo 9000, que es la deuda pública, ¿no? Y es cuánto estamos nosotros destinando a deuda pública. Esta clasificación tiene, como les mencionaba, 9 capítulos, 62 conceptos y 312 partidas específicas. Por obligación de ley, los municipios solo necesitan transparentar o necesitan publicar sus 9 capítulos con los 62 conceptos que están referenciados a ellos, ¿no? Y para eso, aquí me gustaría nada más platicarles, por ejemplo, el desglose de uno de los capítulos, ¿no? Por ejemplo, el de materiales y suministros, ¿no? El capítulo general, que es el capítulo 2000, ahí está, materiales y suministros. El concepto, le agregan un número más, que es 2100, por ejemplo, aquí está materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales. Y este concepto se desglosa en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidas genéricas, ¿no? Que van desde materiales útiles y equipos menores de oficina hasta materiales para el registro e identificación de bienes y personas, ¿no? Entonces, así es como se desglosa esta clasificación y lo importante va a ser analizar las cuentas públicas de los municipios de Jalisco para ver pues cómo están gastando, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, permítanme nuevamente compartirles otra pantalla. Y vamos a ponerlo por acá. Por ejemplo, es la clasificación por objeto del gasto del municipio de Guadalajara, ¿no? ¿Qué vemos por aquí? Pues bueno, que en 2020 tenían 4,716 millones planeados en materia de nómina y terminaron gastando 4,286, es decir, 400 y tantos millones menos de lo inicialmente presupuestado, gastaron menos en nómina, ¿no? En materiales y suministros también gastaron un poco menos, por ahí vemos 382 millones aprobados en su presupuesto de egresos, pero 286 millones nada más gastados hacia el final del año, ¿no? En servicios generales, que aquí podemos ver sus conceptos,
que son servicios básicos de arrendamiento, servicios profesionales, etcétera. En general, este capítulo tenía contemplado un presupuesto de 2.332 millones y terminó gastando, devengando 1.799 millones, ¿no? Por ahí en los últimos días se dieron cuenta que el partido sacó un análisis y una crítica a la disminución en las ayudas sociales por parte de los municipios. ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo podemos ver? Como les decía, este capítulo 4 o 4.000, aquí está, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, presupuestó 1.246 millones. Si se dan cuenta de estos 1.246 millones, ya cuando analizamos los conceptos, vemos que 769 millones se fueron a transferencias al resto del sector público. Es decir, aquí van, de estos 1.246 millones, casi 770 se fueron a los diferentes descentralizados del gobierno municipal de Guadalajara, ¿no? Y ¿cuántos de este presupuesto, de este capítulo 4.000 fueron destinados a ayudas sociales dedicadas exclusivamente a las personas? 349 millones de pesos. Pero cuando analizamos el devengado, vemos que nada más gastaron 204 millones de pesos y solo pagaron incluso 148 millones al finalizar el año. ¿Qué nos indica esto? Que para mí es muy grave. No puede ser que uno de los municipios más grandes, con más presupuestos, con más capacidades del país, como lo es Guadalajara, en medio de una pandemia, no haya podido gastar el presupuesto que tenía asignado en materia de ayudas sociales, ¿no? Esto no es posible, esto no es aceptable en medio de una pandemia, ¿no? Entonces, eso fue una de las críticas que generó el partido y que se pueden identificar muy claramente en el análisis de la cuenta pública. Por eso es bien importante conocer esta clasificación, conocer estos conceptos, porque aquí podemos ver exactamente a dónde se está yendo el dinero, ¿no? Decimos que las acciones, las palabras que dice el gobierno que van a hacer sin presupuesto, pues se convierten en pura demagogia, porque en realidad donde están gastando es donde están poniendo sus prioridades. ¿Y dónde podemos identificar eso específicamente? En esta clasificación, ¿no? Por eso, para mí es bien importante que la podamos conocer, que la podamos entender y pues que hagamos después ahí nuestras tareas y podamos meternos a revisar los presupuestos de nuestros municipios, las cuentas públicas de nuestros municipios y ver cómo van en estos diferentes conceptos, que si se dan cuenta son muy sencillos de entender, ¿no? Son cosas que podemos fácilmente dimensionar. Por ejemplo, cuando hablamos de bienes muebles inmuebles, ¿no? El capítulo 5.000, pues podemos hablar de mobiliario y equipo de administración, o podemos ver por ahí vehículos y equipo de transporte, es decir, cuánto gastan en patrullas o en vehículos para el municipio. Son conceptos bastante sencillos de entender. Y es bien importante también mencionarles que así es como se ve, ya como gastaron los municipios, pero si quisiéramos entender qué significa cada una de estos capítulos, conceptos o partidas, el clasificador por objeto del gasto que emite la CONAC tiene muy claro el significado de cada uno de estos conceptos, ¿no? También sería una muy buena tarea, muy productiva, que le echen un ojo nada más para a lo mejor revisar los conceptos que no entiendan, para que sepan exactamente qué representan a la hora del ejercicio del gasto, ¿no? Entonces, así es como se ve literal la cuenta pública de Guadalajara en el 2020. Aquí, por ejemplo, está la de Tlaquepaque. Ese es un tema muy importante que tocar. Muchas veces los municipios están pésimamente evaluados en materia de transparencia, ¿no? Si ven este PDF, la verdad es que hay muchos números que son muy poco legibles, ¿no? Por ejemplo, aquí en la cuenta pública de Tlaquepaque en 2019, no logramos identificar ni siquiera cuánto estaba el aprobado y cuánto es el devengado, ¿no? Entonces, creo que estas son cosas que se tienen que mejorar y que más adelante vamos a hablar específicamente de algo muy grave que sucedió aquí en el municipio de Tlaquepaque con esta cuenta pública, que no se aprecia tan bien, pero que bueno, vamos a ver en unos momentos. Por lo pronto regreso a la presentación, esperando que hayan entendido más o menos qué onda con lo de la clasificación del objeto, la clasificación por objeto del gasto. Sabiendo que es a veces muy complicado tener toda esta cantidad de información en la cabeza, desde la tarea que yo hago ahorita en la sindicatura de Chihuahua, desarrollamos este billetito. ¿Qué es este billetito? Es decirle a las personas, si todo el presupuesto del municipio fueran 100 pesos, ¿cómo se gastarían? ¿No? Y ahí ponemos
los diferentes capítulos del gasto, ¿no? Este es el caso de Guadalajara, que esto nos da una radiografía mucho más sencilla y de mucho mayor alcance, ¿no? Si nos damos cuenta, de los 8,375 millones que gastó Guadalajara en 2020, el 51% se fue en nómina. Imagínense, ¿no? Es un problema importante el que tiene Guadalajara en materia de personas y de funcionarios y servidores públicos. Su nómina es muy alta, incluso comparándola con otros municipios del país, que más adelante lo vamos a ver, ¿no? De ahí, si el presupuesto, si todos estos 8,375 millones fueran 100 pesos, 3.4 pesos hubieran ido a materiales y suministros, solo 5.8 pesos se fueron a obra pública, 2.4 se fueron a bienes muebles inmuebles, a deuda pública se fueron 3.3 pesos, a servicios generales se fueron 21.5, es decir, le pagamos bastante, o Guadalajara le paga bastante a las empresas o a los diferentes sí, empresas o personas físicas que contrata para proveer estos servicios generales, 21.5 de cada 100 pesos, y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, solo 12.5 pesos de cada 100, ¿no? Así es como se ve Guadalajara. Así es como se ve Zapopan, si se dan cuenta, mejora un poco en términos de que baja en 6 pesos el gasto en nómina y sube mucho de 5.8 a 13.4 en materia de obra pública, ¿no? Eso quiere decir que aunque podría parecer que Guadalajara y Zapopan son municipios muy similares, hay retos bien diferentes, ¿no? Zapopan ha podido gastar o ha podido aumentar su inversión en gasto social, que tiene que ver con obra pública, por ejemplo, ¿no? Incluso al rato vamos a ver sobre cómo se invierte en en los principales municipios del país en este tema, pero siendo municipios tan parecidos, los retos son bien diferentes y los problemas también son diferentes, ¿no? Y este billetito de 100 nos lo deja bien claro, ¿no? Zapopan gasta mucho menos en nómina y gasta mucho más en obra pública, incluso también podemos ver que sus servicios generales son mucho menores, entonces eso le permite pues un mayor margen de maniobra en el manejo de sus finanzas públicas, ¿no? Este ejercicio es muy sencillo de entender y creo que es algo que podríamos hacer también como tarea de este taller, ¿no? Meternos a los municipios de nuestro interés y hacer este billetito de 100, ¿no? Y ver cuánto están gastando en nómina, cuánto están gastando en servicios, cuánto están gastando en obra, cuánto están gastando en bienes inmuebles, ¿no? Ahora, ya que más o menos tenemos claro qué onda con los ingresos, qué onda con el clasificador por objeto del gasto y en qué rubros están gastando principalmente los gobiernos municipales, pues tenemos que analizar como la perspectiva general, ¿no? La fotografía grande. En el caso de Guadalajara podemos ver que 2020 fue un año bastante complicado, ¿no? Planearon de ingresos y de egresos 9,772 millones, pero solo recaudaron 8,781 millones y solo terminaron devengando, es decir, gastando 8,375 millones. Es decir, a Guadalajara la pandemia le pegó durísimo en materia de ingresos y en materia de ingresos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que invirtió un 14% menos de lo planeado. Como mencionábamos anteriormente, esto es una noticia terrible, ¿no? Porque los municipios no necesitan ahorrar, los municipios necesitan gastar para mejorar los servicios, para mejorar las condiciones de vida. La situación en Zapopan fue completamente contraria, ¿no? Tenían ingresos y egresos estimados por 7,567 millones y terminaron recaudando 7,973. Es decir, a pesar de la pandemia, recaudaron muchos más millones, ¿no? Aquí están 405 millones de pesos de recaudación excedente en Zapopan, ¿no? Y ¿cuánto gastaron? 7,491 millones. Esto nos muestra una ineficiencia administrativa por parte de Zapopan, porque a pesar de que recaudó más de lo esperado, terminó gastando e invirtiendo menos de lo esperado. Esto tampoco es aceptable porque pues en detrimento de pues el gasto y de los bienes públicos que se puedan desarrollar en el municipio de Zapopan. Permítanme un segundo, déjenme tomar agua.
Si hay preguntas en cualquier momento, me avisan y les podemos dar trámite. Perdón, y también siempre hablo muy rápido, entonces también en la sección de preguntas y respuestas esperamos ahí que también podamos ahí responderles todo, ¿no? Aquí está lo que hablábamos en términos de ayudas sociales, ¿no? No solamente el año pasado fue un mal año en términos de lo presupuestado y lo ejercido, ¿no? Aquí está Guadalajara, vemos que presupuestó 350 millones en ayudas sociales, gastó 204 millones, pero en vez de que en este 2021, que todavía sigue siendo año de pandemia, aumentemos lo presupuestado, lo redujimos, ¿no? Entonces, no puede ser que todavía estemos reduciendo las ayudas sociales en el municipio de Guadalajara cuando más lo necesitan las personas, ¿no? Lo mismo pasa con Zapopan. El año pasado se presupuestaron 212 millones, se ejercieron 171 millones, entonces la reducción pues, fue ahí de 40 millones, y para el 2021 también estamos reduciendo, ¿no? Si comparamos presupuesto 2020 contra presupuesto 2021, pues vemos que hay una reducción clara en las ayudas sociales. Esto, nuevamente, es inaceptable en momentos como los que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Ahora, cuando analizamos estos gastos y estos ingresos de más y hacia dónde se dirigen estos ingresos, me quiero referir específicamente al caso de Chihuahua, porque es un caso que, pues además que es mi trabajo y que pues lo he analizado pues muy detalladamente, creo que logra ejemplificar muy bien el problema de cuando hay ingresos excedentes, cuando hay gastos excedentes, a dónde se están dirigiendo y con qué discrecionalidad se están tomando estas decisiones, ¿no? Aquí abordamos el presupuesto de Chihuahua en 2019 fue de 3,277 millones, terminó ejerciendo al final del año 3,678 millones, es decir, aumentó 12,23% su presupuesto, ¿no? Fueron más de 400 millones de pesos lo que se gastó, ¿no? Ahora, cuando vemos a dónde se fueron estos 400 millones, aquí están las dependencias, ¿no? Puras dependencias que están relacionados con asuntos políticos y no con asuntos que ayudan a las personas, ¿no? Comunicación social aumentó en 95% su presupuesto. La Secretaría del Ayuntamiento, que también lleva la relación pues, con muchos gremios, aumentó el 57%. El ayuntamiento, que son tal cual, los regidores, aumentó un 40%, ¿no? Y los organismos descentralizados, un 43%. Es bien importante monitorear a dónde se van estos gastos excedentes cuando los municipios los tienen, ¿no? Esta es la historia de Chihuahua en los últimos 6 años. En los últimos 6 años, imagínense, ha habido un promedio de más de 400 millones de pesos al año de excedentes en Chihuahua. Y estos excedentes pues no son presupuestados, entonces se están yendo a, a cosas que son plenamente discrecionales y que están nada más a decisión del presidente o presidenta municipal, ¿no? Si sumamos todos los gastos excedentes al presupuesto en Chihuahua en los últimos años, se forman 2,749 millones, ¿no? Imagínense, en 2020 todo el presupuesto fueron 3,778 millones, es decir, pues es un montón de dinero, ¿no? Y aquí es bien importante hablar sobre cómo se gasta este dinero y estas modificaciones al presupuesto, ¿qué sucede? Hay algo bien importante que monitorear. Y es que claro que los cabildos en diciembre discuten a dónde se va a ir el presupuesto de egresos, pero lamentablemente los cabildos en el transcurso del año no analizan las modificaciones al presupuesto. Esto implica que es decisión súper discrecional de los presidentes municipales decir a dónde modifican los presupuestos. Entonces, por mucho que se discuta en diciembre los presupuestos, muchas veces terminan siendo letra muerta. Por eso, para mí, Luis Javier Moreno en particular, está sobreestimado el análisis de los presupuestos, porque muchas veces terminan siendo cartas de buenos deseos. Lo que tenemos que empezar a analizar son las cuentas públicas, porque ahí están donde están las modificaciones a los presupuestos que en todos los lados son amplias. Cuando analizamos las modificaciones
tanto por dependencia como por objeto del gasto, vamos a ver que hay de verdad porcentajes altísimos, ¿no? 25, 30, hasta 40% del presupuesto originalmente planeado por los municipios puede ser modificado a través del año. Y eso no fue discutido por las mesas de cabildo, y eso es importante que se empiece a discutir en los municipios, las modificaciones a los presupuestos. Un ejemplo claro de estos gastos excedentes es Tlaquepaque, ¿no? Tlaquepaque en 2019, presupuestó 2,074 millones, pero terminó gastando 2,257 millones, es decir, 8.8% de más. ¿A dónde se fue gran parte de este dinero? Principalmente a servicios generales. ¿Por qué es inaceptable esto? Porque si tú en el presupuesto de egresos planeas bien y ya sabes cuánto vas a pagar a quienes te proveen estos servicios generales, pues no tendrías que aumentarlo, ¿no? Este gasto es gasto corriente que no se debería aumentar. ¿A dónde se debieron haber ido estos excedentes en Tlaquepaque? Por supuesto que a ayudas sociales o a obra pública, nada más. Ese es el gran reto de los municipios y de todos los niveles de gobierno, que hay un eficiente ejercicio del gasto y que se ponga al centro a las personas y que se ponga al centro a la comunidad y a la ciudad, ¿no? Entonces, por aquí ya si quieren después ver cómo se desglosa esto en Tlaquepaque. Y bueno, aquí está un ejemplo de cómo gastan algunos municipios del país. Si ven, todos los porcentajes en rojo es el aumento que tienen en sus diferentes capítulos del gasto, ¿no? Por aquí Culiacán aumentó, por ejemplo, en bienes inmuebles, presupuestó 7 millones y gastó y terminó ejerciendo 105 millones, ¿no? Y en general, su presupuesto de egresos era de 3,350 millones y terminó gastando casi 4% de más, 3,482 millones. Si se dan cuenta, la mayoría de las ciudades tienen estos numeritos en rojo que tiene que decir que significan estas ampliaciones a estos diferentes capítulos. Eso es lo que es importante monitorear en el transcurso del año, ¿no? ¿A dónde amplió Zapopan en 2019? Pues bueno, los capítulos de transferencias, subsidios y ayudas sociales y a obra pública, que eso es una característica importante de Zapopan, invierte muchísimo en obra pública y eso, pues la verdad, no está mal, ¿no? Lo que sí está mal es que sacrifiquen su gasto en ayudas sociales. Entonces, importante dejar claro en términos de a dónde se tiene que ir el gasto de los municipios. No queremos condenar del todo las ayudas, el gasto en nómina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los servidores y las servidoras públicas son quienes hacen que funcione el municipio, que cumpla con sus responsabilidades, que cumpla con sus tareas, ¿no? Entonces, servicios públicos de excelencia implica que los municipios inviertan en su personal, en materiales y en servicios, ¿no? Pero una vez que se cumple con esta parte de servicios públicos de excelencia a través de estos capítulos, pues tenemos que poner al centro a las personas y a la comunidad, ¿no? Que eso se da a través de la inversión en ayudas sociales y en la inversión de obra pública, ¿no? Por último, este es un pequeño análisis de 2018 y aquí podemos ver cómo gastaron, son, me parece que los 28 o 30 municipios más grandes del país, ¿no? En rojo están las cosas que hay que detectar, ¿no? Por ejemplo, Mexicali, alarmante. 67% de todo su presupuesto se fue en nómina. 67%. Eso hizo que solo el 3% pudo haber sido invertido a obra pública, ¿no? Por ahí vemos, por ejemplo, Guadalajara también es de los que más gasta en nómina, 51%, y solo 4% de su presupuesto fue invertido a obra pública en 2018. Esta presentación se las voy a pasar para que puedan analizar con más detenimiento qué onda con los gastos de estas diferentes ciudades, para que puedan entrar a los enlaces, para que vean el tema de los billetes. Esto pues, es un ejercicio más de contraste para que veamos que pues es importante también comparar a los municipios, ¿no? Y ver quiénes están haciendo bien las cosas y quiénes no están haciendo bien las cosas, ¿no? Llama mucho la atención en este cuadro en particular, el último municipio, si ven ahí, Chimalhuacán. Bien poquito la inversión en servicios personales, es decir, solo el 21% se fue a nómina, y inversión pública, es decir, obra pública, se fue el 29%. Si los municipios gastaran como Chimalhuacán en el 2018, otro gallo cantaría, ¿verdad? Y otra realidad tendríamos. Espero
esto es como de manera muy general, como por dónde van los temas del presupuesto, de las cuentas públicas, de los ingresos. Espero que hayan quedado claros los conceptos, espero que hayan quedado claro ahí los clasificadores del gasto, que podamos entender por ahí cómo está el tema de las cuentas públicas. Esperemos que el billete de 100 sea un ejercicio que ustedes puedan replicar en sus municipios. Yo con esto pues ya doy paso a la sesión de preguntas y respuestas, no sin antes también pues invitarlos a que con la finalidad de que esto se termine como un ejercicio de taller, pues pongámonos como eso de tarea, ¿no? Ver cómo están gastando nuestros municipios a través de este billetito de 100 para ver primero este panorama general y cómo podemos mejorar el gasto de nuestra ciudad, de nuestras comunidades. Pues bueno, agradezco a todas y todos por este espacio. Y ahora sí, perdón, Tania, no había visto que habías levantado la mano. Adelante, muchísimas gracias. No, la acabo de levantar, gracias a ti. Ha estado súper chida la charla, muy interesante. Muchas, muchas gracias. Y pues mejora del COVID, primero que nada. Ay, Eh, muchas gracias. que sea leve. Oye, mi duda tiene que ver con, regularmente los ejercicios presupuestarios de ley de ingresos son casi iguales a los del año inmediato anterior, al menos en el caso del municipio que yo he estado analizando, el presupuesto de la ley de ingresos del año pasado y el de este año son exactamente iguales peso por peso. Pues esto habla de un ejercicio pues de flojera del cabildo municipal, ¿no? De ni siquiera haber revisado las leyes de ingresos y solamente estar imprimiendo la ley que sigue. ¿Cómo se puede hacer primero como para pues justo escrutar que eso no pase desde los cabildos? Segundo, ¿cómo podrían aumentarse los ingresos municipales? Porque, por ejemplo, Tlajomulco, que es el tercer municipio más grande del área metropolitana de Guadalajara, con 727,000 habitantes, tiene un presupuesto de alrededor de 2,000 millones de pesos, que comparado con Zapopan y Guadalajara, pues no es nada, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo además de pues redistribuir bien el gasto, porque luego lo que pasa es que como tienen tan poco dinero, pero tantas cosas que atender, pues es bien complicado distribuir el gasto entre servicios personales de inversión pública, por ejemplo, pero que hay alguna forma pues, de aumentar el ingreso municipal. Claro, buenísimas tus preguntas. Primero, la ley de ingresos. Sí, eso denota que no están haciendo su trabajo en el cabildo y que no están desarrollando bien la ley de ingresos. ¿Qué te recomendaría? Revisar el estado analítico de ingresos de la cuenta pública, porque ahí va a decir exactamente cuánto recaudaron. Y eso de que exactamente cuánto recaudaron, lo puedes contrastar con la ley de ingresos para ver cuáles son las variaciones, cuáles son las diferencias, ¿no? En el caso de Zapopan que platicabas, es muy claro año con año han estimado a la baja, por ejemplo, las multas, ¿no? Dicen que van a recaudar 40, 30 y tantos millones y terminan recaudando más de 350, 400 millones, ¿no? Ahí hay algo que hay que ver y analizar muy bien en el cabildo, ¿no? Eso yo te recomendaría en Tlajomulco, analizar el estado analítico de ingresos, para ver qué tan mal lo están haciendo ahora con esta ley de ingresos, ¿no? Por cierto, yo me he metido a revisar a Tlajomulco, está pésimo en transparencia. Terrible, terrible. Una cosa de verdad horrible, horrible, horrible. Cuando te metes a analizar sus estados analíticos de cuenta pública, te meten un oficio de la tesorería municipal que te dicen que la van a pasar a la auditoría superior, ¿no? Cero rendición de cuentas. Terrible. Ahora, ¿cómo aumentar los ingresos? ¿Cómo mejorar los ingresos en Tlajomulco? Hermoso, ¿no? Seguro tú lo conocerás mejor, Tania, pero el crecimiento inmobiliario que ha tenido Tlajomulco es altísimo, ¿no? Y eso ha sacrificado la calidad de vida de muchas personas porque el crecimiento ha sido completamente desordenado, ¿no? Este crecimiento desordenado, si hay algo en lo que tendría que haber beneficiado al municipio, es en sus ingresos, porque más viviendas, más colonias, implican más cobro de predial. Es decir, si estás aprobando un montón de desarrollos urbanos, pero no estás logrando cobrar de manera eficiente la tenencia, estás de verdad detronado como municipio. No estás cumpliendo en lo absoluto con la misión. De verdad, el reto de los municipios, no en Jalisco, no nada más en algunos estados, sino en todo el país, es el predial. De verdad, si los municipios logran mejorar su cobro y su recaudación en materia de impuesto predial, vamos a tener comunidades y ciudades
muchísimo mejores, ¿no? Ahí está el gran reto, porque claro, está el tema de las multas, y hay en municipios como Zapopan, como Guadalajara, que pueden cobrar muchas multas, pero es bien importante dejar bien claro algo. Las multas no obedecen al principio de progresividad de la recaudación. Es decir, las multas no son justas. Los impuestos sí son justos, porque los impuestos se están cobrando sobre lo que tienes, sobre lo que puedes pagar. Las multas no, ¿no? Entonces, para defender la progresividad en la recaudación, este principio de progresividad, hay que atender a los impuestos, hay que atender al predial, hay que atender a la traslación de dominio. Esos dos impuestos de verdad son la mejor espada que tienen los municipios y es donde hay que de verdad reivindicar la forma, ¿no? El ejemplo de Antanas Mocus y Bogotá es verdaderamente inspirador. Me parece que Carmen Saldías ya dio una plática aquí, pero cómo ellos, de no tener un plan de cuántas viviendas tenían que pagar predial, que ahorita el 70% de sus ingresos sean por el predial, es un ejemplo latinoamericano hermoso que hay que poner en todo el país, porque ese es el futuro de los municipios, el cobro del predial, ¿no? No sé si te contesté, Tania. Sí, súper, muy bien, muchas gracias. A ti. Gracias, gracias. Oye, ahora que tengo el micrófono abierto y robándome un poco, ¿cómo puedes, qué tan complicado es modificar las leyes de hacienda pública en los congresos? Porque es que, a ver, hay un montón de mecanismos que podrías hacer con esto de que los municipios controlan pues el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, y pues controlan el suelo, que al final del día es lo único que se valoriza en los municipios y en las ciudades, y como dices, ahí está la clave del éxito, ¿no? Pero hay un montón de instrumentaciones que podrían aplicarse dentro de los municipios adicionales al cobro del predial, que luego la ley de hacienda pública no los habilita. Entonces se complica un poco el cobro de, por ejemplo, las mitigaciones que se hacen por estudios de impacto urbano, ¿no? Se complejiza el cobro de transferencias de potencialidad o las medidas de mitigación que podrías recibir a partir de, pues justo de, pues basado en el desarrollo, ¿no? ¿Cómo le haces para que el municipio lo pueda captar? ¿Lo puedes meter dentro del rubro de estos otros ingresos raros o tienes que hacer una modificación a la ley de Hacienda? No, fíjate que ya todos estos conceptos y todos estos cobros sí están bien clasificados dentro de esta ley de ingresos y dentro de los conceptos de los ingresos. Creo que lo importante es fortalecer a los municipios de manera administrativa para que el cobro sea efectivo, ¿no? Porque más que mejorar las leyes, creo que se tienen que mejorar las capacidades de los municipios, porque hay muchas áreas de oportunidad en materia de ingresos, ¿no? Y eso implica en los diferentes rubros, ¿no? Desde derechos, desde aprovechamientos, etcétera. Creo que se pueden mejorar. Ahora, se pueden mejorar estos rubros y estas leyes, estas reglamentaciones en materia de ingresos y de presupuestos, claro, ¿no? Por ahí está la ley de presupuesto de Jalisco, que tiene pues varias particularidades. Eso le tocaría modificar al Congreso del Estado, modificarla le tocaría a ellos, a los diputados y a las diputadas, y ahí seguramente hay varias cosas que se pueden mejorar. Y en términos reglamentarios en los municipios, por ejemplo, algo que estamos proponiendo en Chihuahua, estamos proponiendo un reglamento de gasto público. ¿Por qué? Justo para estas 2.700 millones de gastos excedentes que hemos visto en los últimos años, que no se discutieron en el Cabildo, que se dirigieron de manera discrecional por el presidente municipal, presidenta, y por la tesorería, queremos que se discutan, que se democraticen, que los regidores y regidoras discutan a dónde se va a ir ese dinero, porque esa es su tarea, esa es su responsabilidad. Y eso es algo bien importante que creo que tienen que ponerse de agenda los cabildos. Si cada 15 días sesionan los ayuntamientos, por lo menos una vez al mes se tendría que analizar en un punto del orden del día qué está pasando con el presupuesto público, si se está cumpliendo, si se está yendo de manera correcta, si no se está yendo de manera correcta. Entonces, por ahí iría como mi observación. Primero, sí, claro, atender las áreas de oportunidad en la legislación, pero fortalecer mucho a los municipios en materia administrativa para que recauden bien. Y segundo,
pues pongamos a chambear a nuestros ayuntamientos, ¿no? Y a que rindan cuentas exactamente hacia dónde están modificándose los presupuestos. Muchas gracias. No, de nada. No sé si Sergio, Ana María, Ana, Daniela. ¿Me escuchan? Sí, Sergio, adelante. Sí, está bien. Bueno, primero, muy buena tu presentación, muy ilustrativa, muy fácil de entender. Yo pues tengo muchos puntos, pero no sé cómo vayamos de tiempo. Igual me gustaría tratar los del predial, que ahorita que estamos viviendo con una crisis en los municipios del agua. Eh, Primeramente, ¿habría alguna forma de que el predial sea etiquetado solo para que se destine a ese fin único, o sea, al agua? Porque al parecer se está destinando, o sea, se cobra para servicios de agua, pero se está destinando hacia otros lados. Eso primeramente, no sé si puedas Claro, Sergio. explicarlo. Justo, como platicábamos, el predial es un ingreso de libre disposición para los municipios. Es decir, ese dinero del predial, los municipios lo pueden gastar en lo que quieran. Por supuesto que el problema del agua es un problema importantísimo que debe ser prioridad para los municipios, que el artículo 115 constitucional le delega la tarea del agua a los municipios y claro que gran parte de su presupuesto se tiene que ir ahí. Pero si hay alguna forma de vincular directamente el predial con el tema del agua, no la habría. Y creo que ningún municipio se sujetaría las manos porque implicaría que gran parte de sus ingresos solo puedan ir a un rubro cuando tienen muchas otras tareas también que cumplir, como alumbrado público, como calles, como espacios públicos, etcétera, ¿no? Sí es fundamental el problema del agua y entiendo en el contexto de qué lo dice Sergio, es bien importante que los municipios también se metan al tema, pero no hay forma en la que solo el recurso del predial vaya destinado al agua. Sí, bueno, no, me estoy metiendo a otro tema. Por ejemplo, lo de no sé qué tanto se haya solucionado el problema sobre el ramo 28. Bueno, no sé si sea cierto eso de que se estén destinando a futuro esos recursos en los municipios. Yo tengo entendido que así había sido. No sé ahorita actualmente cómo está ¿cómo se dice? Compromiso, o sea, de que los municipios se están comprometiendo a través del ramo 28 a futuro esos recursos. Van a un banco y le dices, mira, tú préstame X cantidad. Y el banco dice, sí, ¿cómo me vas a pagar? Y digo, pues mira, yo tengo el presupuesto en 2 años. En 2 años te lo puedo pagar. Claro, ese tema es bien importante, qué bueno que lo mencionas. El ramo 28 son las participaciones, ¿no? Es el dinero que la federación o el estado le dan a los municipios. Los municipios cuando contratan deuda, pues claro que se amparan con los bancos diciendo, mira, todo esto he recibido en los años anteriores de participaciones y con esto, si tú me das deuda, yo te puedo pagar, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Y ahí para eso es bien importante está la ley de disciplina financiera. La ley de disciplina financiera tiene una semaforización y te dice qué tan bien o qué tan mal estás en materia de deuda. Entonces, hay topes. Los municipios sí tienen topes en la contratación de deuda, ¿no? No implica que solo porque tengo el ramo 28 y me llegan recursos de la federación, voy a contratar la deuda que quiera, ¿no? Ahí está la ley de disciplina financiera que ayuda a ponerle un tope a esos municipios que se quieren endeudar de más, ¿no? Por ahí han amenazado a nivel federal con que este ramo lo van a quitar. Yo creo que no lo van a quitar. Los municipios, de verdad, muchos del país viven de este ramo, del ramo 28, porque pues es el ramo que les permite con libertad cubrir gran parte de sus compromisos y responsabilidades. Muchas gracias también por tu pregunta, Sergio. No sé si tengas otra. Y bueno, tengo varias, pero igual me gustaría dejarle a alguien más, a ver, un momento, a ver si alguien más se anima. Si no, yo... Muchísimas gracias, Sergio. No sé si por ahí Ana María, Daniela. Hola, yo todo bien, yo no tengo por el momento ninguna pregunta. Te agradezco mucho, Ana, tu tiempo.
Pues bueno, si quieres, Sergio, y si no, cerramos. Si quieres, adelante, Sergio. Sí, bueno, déjame ver. En lo que al super ejercicio y a lo que mencionaba sobre, por ejemplo, Zapopan, de que planificaba adrede mal su recaudación, por ejemplo, en las multas. Ujú. ¿Qué tipo de control podemos tener sobre ese tipo de prácticas? Porque pues, están hechas para hacer discrecional el gasto. Exacto. Esa es la tarea más importante que ojalá se puedan llevar de este taller y es, el gasto no solo se revisa una vez que termina el ejercicio, una vez que termina el año. El gasto se puede revisar de manera trimestral, ¿no? Por ejemplo, el primer corte de cuenta pública va a salir para todos los municipios el 30 de abril, ¿no? Entonces, el 30 de abril ya vamos a poder ver cómo estuvo el tema de ingresos y de egresos en los municipios. Darle seguimiento trimestralmente a los ingresos y a los egresos es bien importante porque ahí podemos pues generar más presión a nuestros representantes, a los municipios, para que cumplan con los presupuestos o para que los gastos excedentes, las ampliaciones, se vayan a gasto social, ¿no? Se vayan a ayudas sociales, se vayan a obra pública. Entonces, esa sería como mi recomendación. Metámosle al tema de la revisión trimestral de las cuentas públicas. Y bueno, ya la última. Claro, claro. Tengo, tengo entendido, y esto va relacionado al problema del agua. Igual esto ya es un tema más del Estado y del nacional, pero me parece bueno, como ejemplo, las refresqueras, las cerveceras, que ya vemos cómo en ciertos estados están teniendo problemas por el agua pública. Tengo entendido que aquí la Conagua es la que da estas concesiones y que se surten directamente estas empresas del agua subterránea y que aparentemente no están pagando lo que están sustrayendo. Y eso me preocupa porque el agua subterránea, las reservas de agua subterránea, pues se supone son de todos. Y entonces ellos están adueñando de un bien que nos pertenece a todos. ¿Cómo podemos, igual a lo mejor es un tema federal, pero cómo podemos desde los municipios tratar de controlar ese tema? Gran pregunta, Sergio. Sí, hemos visto que el extractivismo y la explotación desmedida de los recursos por parte de muchas empresas en el país, de verdad es alarmante, ¿no? ¿Dónde entra ahí el tema de los municipios? Yo te diría que en la aprobación, por ejemplo, de los usos de suelo industrial a estas empresas, es decir, como permiso, como municipio, le vas a dar permiso a esta empresa de instalarse en tu municipio y explotar de esa manera desmedida los recursos, ¿sí o no? Esa discusión sí forma parte de los municipios, dar estos permisos de que se asienten en tu ciudad, que se asienten en tu comunidad. Y ahí los municipios tienen que, pues en realidad, analizar bien los beneficios y los posibles riesgos, ¿no? Y creo que no lo han hecho bien en este caso que mencionas de muchas cerveceras y de muchas empresas que explotan el agua de manera desmedida. Creo que los municipios tienen que analizarlo desde ese punto de vista, ¿no? Le voy a dar permiso a esta empresa que explota los recursos de esa manera para que esté en el municipio, sí o no, ¿no? Entonces, por ahí iría, ¿no? Sí, y por ejemplo, puede ser retroactivo los que ya están. Sobre los cambios de uso de suelo, o sea, es decir, Sí, eh, igual no el uso del suelo, pero ajá, sabemos que hay muchas cerveceras que están dentro del área metropolitana e incluso pues a las afueras, que ya están sustrayendo ese tipo o sea, de esa práctica abusiva de sustraer el agua. Puede haber, o sea, como municipios podemos decir, mira, ya sé que tienes contratos y tu empresa ya instalada, pero hay que hacer justo el trato del agua. ¿Podemos imponerles retroactivamente un trato más justo? pues claro, creo que eso es lo importante del poder del gobierno, ¿no? Que justo está para mediar y para velar por el interés de todas las personas. Entonces, sin duda, los diferentes niveles de gobierno, tanto el federal, el estatal, el municipal,
sí tienen margen de maniobra para tomar cartas en el asunto. Entonces, claro que los gobiernos tienen en sus manos esa tarea y deberían resolverla. Entonces, sí, la respuesta para mí sería sí, ¿no? Los gobiernos se pueden hacer y se tienen que hacer cargo de ese problema. Perfecto, muchas gracias. A ti, Sergio, muchísimas gracias. Y pues bueno, si no hubiera más preguntas, no sé si Tania no hay ninguna más, pues bueno, nada más agradecerles. Gracias por su tiempo, creo que nos aventamos un buen ratito de más, 1 hora 20 más o menos, pero espero que haya quedado claro. Si no, de todos modos, pues bueno, la presentación que hice se la voy a pasar al equipo de pedagogía, a Daniela, muchísimas gracias por la invitación, para que la puedan revisar y cualquier duda, pues bueno, yo encantado de colaborar con todas y todos ustedes, estamos aquí a sus órdenes, ¿va? Muchas gracias. Gracias.